El eco de sus palabras todavía resuena en mis oídos, frío y cortante como un trozo de vidrio en el corazón. Ya no eres parte de nuestra familia. Lárgate. Lo dijo mi hija, Sofía, la misma a la que le di la vida, la que acuné en mis brazos y por la que sacrifiqué cada uno de mis sueños. Estábamos en su casa, en una de esas comidas de domingo que deberían ser sinónimo de calor y unión, pero que para mí se había convertido en un tribunal silencioso. Soy Elena, una madre de 68 años, y esa tarde fui sentenciada al exilio por la persona que más amaba en el mundo. Esta es la historia de cómo una puerta cerrada en mi cara me obligó a abrir la única que importaba, la mía. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición familiar, quédate conmigo. ¿Desde dónde me estás viendo y a qué hora? Déjame tu comentario. Dale un like a este video si crees que ninguna madre merece esto. Y suscríbete para no perderte el final de esta historia, porque te aseguro que la justicia, a veces, no hace ruido. Simplemente sucede. Mi vida no siempre fue este silencio que hoy me envuelve. Hubo un tiempo en que mis días estaban llenos de risas y del olor a café recién hecho que preparaba Javier, mi esposo. Vivíamos en una casa pequeña con un jardín que él cuidaba con una devoción casi sagrada. Javier era un hombre de manos fuertes y corazón noble. Podía arreglar cualquier cosa, desde un motor averiado hasta un corazón roto. El mío, por ejemplo. Nos conocimos cuando yo era una joven que soñaba con llenar lienzos de colores. Él vio mis cuadros antes de verme a mí y dijo que en ellos había más verdad que en un noticiero. Nos casamos. Y nuestro amor floreció en esa casita, dando como fruto a nuestra única hija, Sofía. Recuerdo las tardes de domingo, muy distintas a la última que viví. Javier encendía la parrilla. El humo se mezclaba con el perfume de las rosas de mi jardín, y yo enseñaba a una pequeña Sofía a mezclar acuarelas sobre un papel. «Mira, mamá, hice el cielo como tú», me decía, con su vocecita de gorrión. Esos eran los días en que yo era su mundo, su heroína, su todo, pero la vida, con su cruel indiferencia, nos arrebató a Javier demasiado pronto. Un accidente, una llamada en mitad de la noche, y de repente, el olor a café por las mañanas se desvaneció para siempre. Quedamos solas, Sofía y yo. Ella tenía apenas 10 años. En ese momento, guardé mis pinceles, mis lienzos y mis sueños en un viejo baúl de madera. La vida ya no era para pintar cielos, sino para asegurarme de que el de mi hija nunca tuviera nubes. Trabajé en 2 sitios, por la mañana, limpiando oficinas, por la tarde, cosiendo para las señoras del barrio. Mis manos, antes manchadas de óleo, se llenaron de pinchazos de aguja y del olor a productos de limpieza. Todo era para ella, para sus estudios, para sus vestidos, para que nunca sintiera que la ausencia de su padre la dejaba en desventaja. La herida inicial, la primera grieta en nuestro vínculo, no apareció con un grito, sino con un susurro. Sofía creció, se convirtió en una adolescente brillante y hermosa, y entró en la universidad. Fue allí donde empezó a avergonzarse de mí. Lo noté por primera vez cuando fue a recogerla y me pidió que la esperara en la esquina, para que sus nuevos amigos, de familias adineradas, no vieran mi viejo auto. Dolió, pero lo entendí, o quise entenderlo. Son cosas de la edad, me repetía a mí misma, mientras sentía cómo una pequeña astilla se clavaba en mi alma. Luego vinieron las críticas sutiles a mi ropa, a mi forma de hablar, a la decoración de nuestra casita, la misma que antes amaba. Cada comentario era una palada de tierra sobre la mujer que yo era, enterrando a Elena para dejar solo a la madre de Sofía. Y yo, en mi ciego amor, la dejé hacerlo. Creía que su felicidad era mi único propósito, sin darme cuenta de que, para que ella brillara, me estaba apagando voluntariamente. El matrimonio de Sofía con Marcos, un arquitecto de familia influyente, fue el punto de inflexión. La boda fue un evento elegante y frío, donde yo me sentía como una pieza de museo fuera de lugar. Mi vestido, cosido por mis propias manos con la mejor tela que pude pagar, parecía un harapo al lado de los diseños de alta costura de los invitados. Durante la ceremonia, Sofía apenas me miró. Me sentaron en una mesa alejada de la principal,
con unos parientes lejanos de Marcos que no conocía. Sentí la soledad más profunda en medio de esa multitud festiva. Era una espectadora de la vida que yo misma había construido con mis manos y mis noches sin dormir. A partir de entonces, el abismo entre nosotras se hizo insondable. Se mudaron a una casa moderna y minimalista, un lugar tan impecable y falto de alma, que contrastaba dolorosamente con nuestra pequeña casa llena de recuerdos y calor. Mis visitas se volvieron esporádicas, siempre iniciadas por mí. Cuando llamaba, Sofía respondía con prisa, su voz teñida de impaciencia. «Mamá, estoy ocupada ahora. ¿Es importante? ¿Era importante? Solo quería saber si había comido, si era feliz, si necesitaba algo». Pero mis preocupaciones de madre sonaban, en su nuevo mundo, a anticuadas y agobiantes. Las comidas de domingo se convirtieron en mi calvario personal. Marcos era educado, pero su cortesía era una barrera de hielo. Me hablaba con una condescendencia que me hacía sentir pequeña, ignorante. Hablaban de viajes a lugares que yo solo conocía por las revistas, de inversiones, de clubes sociales a los que yo jamás podría entrar. Yo permanecía en 1900 silencio, removiendo la comida en el plato, sintiendo cómo sus miradas, de vez en cuando, se cruzaban sobre mi cabeza, cargadas de un significado que yo entendía perfectamente. Yo era el pasado, la mancha rústica en su presente perfecto. El abandono emocional me carcomía por dentro. Empecé a perder el apetito. El sueño se me escapaba entre pensamientos de culpa y tristeza. ¿En qué había fallado? Quizás si hubiera sido más educada, más sofisticada. Me miraba al espejo y veía a una mujer, envejecida, con las manos ásperas y arrugas que no eran solo de la edad, sino de la preocupación. Comencé a sentirme como un fantasma en mi propia vida, una presencia incómoda para mi única hija. La peor parte era el silencio de Sofía. Ya no me corregía, simplemente me ignoraba. Si contaba una anécdota de su infancia, cambiaba de tema rápidamente. Si le ofrecía ayuda con los niños, sus hijos, mis nietos, siempre tenía una excusa. «No te preocupes, mamá. La niñera se encarga». Me estaba borrando de su historia, de su presente y, lo más doloroso, del futuro de mis nietos. La soledad se convirtió en una compañera constante, un frío que se instalaba en mis huesos y que ninguna manta podía calentar. La tarde de aquella infame comida de domingo fue la culminación de todo. Había llegado con un postre casero, mi flan de caramelo, el favorito de Sofía cuando era niña, pero al entrar, la atmósfera era tensa. Unos amigos importantes de Marcos estaban de visita. Sofía me recibió con una sonrisa forzada y me condujo a la cocina como si fuera personal de servicio. «Mamá, por favor, hoy compórtate», me susurró. Durante la comida, uno de los invitados me preguntó amablemente a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Sofía intervino. «Mi madre está jubilada. Llevó una vida muy tranquila». La palabra tranquila sonó como un eufemismo de insignificante. Más tarde, mientras intentaba jugar con mi nieto pequeño, tiré accidentalmente una copa de vino sobre la alfombra blanca. Fue entonces cuando la presa se rompió. La cara de Sofía se transformó por la ira. Frente a todos, con una voz gélida, pronunció la frase que me rompió en 1000 pedazos. «No puedo más. Siempre arruinas todo. ¿No ves que no encajas aquí? Ya no eres parte de nuestra familia. Lárgate». El silencio que siguió fue atronador. Nadie dijo nada. Marcos miraba su plato. Me levanté. Sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda. Sin decir una palabra, di media vuelta y caminé hacia la puerta. Al cerrarla, detrás de mí, no fue el sonido de la madera lo que escuché, sino el de mi corazón haciéndose añicos. Llegué a mi casa, la casita que ahora se sentía inmensa y vacía. Lloré durante horas, un llanto seco, amargo. Cuando las lágrimas se agotaron, me invadió una extraña calma, la calma del que lo ha perdido todo. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo baúl de madera donde, décadas atrás, había guardado mis sueños. Lo abrí. El olor a trementina y a lienzo viejo me golpeó como un recuerdo de otra vida. Mis manos temblorosas apartaron los pinceles secos y los tubos de pintura petrificados. Y debajo de todo,
Encontré una pequeña caja de metal cerrada con un candado diminuto. Recordé que Javier guardaba la llave en un sobre, detrás de nuestro retrato de boda. Fui por ella, mi corazón latiendo con una extraña premonición. Abrí la caja. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso. Había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda. Eran cartas de una pequeña Sofía, escritas a su padre después de su muerte. Papá, hoy mamá trabajó mucho, pero me sonrió. Papá, prometo cuidar de mamá siempre. Es la más valiente del mundo. Leerlas fue como un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Pero al final de todo, había un sobre cerrado dirigido a mí. La letra era de Javier. En él ponía: para Elena, mi pintora de cielos. Ábrelo solo cuando sientas que has olvidado quién eres. Con manos temblorosas, lo abrí. La carta era corta, pero cada palabra era un pilar que reconstruía mi alma derrumbada. Javier me hablaba de mi talento, de mi fuerza, y me revelaba un secreto. Durante años, había estado depositando una pequeña parte de su sueldo en una cuenta bancaria a mi nombre, un dinero del que yo no sabía nada. Es para tus sueños, mi amor, escribió, para que un día, cuando Sofía vuele, tú puedas volver a pintar tus cielos. Tu valor no está en tus sacrificios, sino en tu esencia. Nunca dejes que nadie, ni siquiera nuestra amada hija, te haga olvidarlo. Adjunto a la carta estaba la libreta del banco, vieja y amarillenta. La cifra que contenía, con décadas de intereses acumulados, era suficiente. No era una fortuna, pero era más que dinero. Era una oportunidad. Era el permiso para volver a ser yo. Durante las siguientes semanas, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero se transformó en combustible. Fui al banco, con la vieja libreta y la carta de Javier en mi bolso como un talismán. La empleada me miró con extrañeza al principio, pero después de unas comprobaciones, confirmó que la cuenta era real y el dinero era mío. Al salir del banco, no fui a casa. Caminé por la ciudad hasta que encontré un pequeño local en alquiler en una calle tranquila, con un gran ventanal que se inundaba de luz por la tarde. Lo alquilé ese mismo día. Pasé las siguientes semanas trabajando como nunca. Compré lienzos, pinturas, pinceles. Desempolvé mis viejos bocetos y empecé a pintar. Al principio, mis manos estaban torpes, pero poco a poco, la memoria de los músculos regresó. Pinté mi dolor, mi soledad, la imagen de la puerta de Sofía cerrándose. Pero también pinté mis recuerdos, el jardín de Javier, la risa de Sofía de niña, el cielo que mi esposo decía que yo capturaba como nadie. Cada pincelada era un acto de recuperación, un paso para reclamar la identidad que había cedido. Un mes después, envié una invitación impresa a la casa de Sofía y Marcos. No era una carta ni una llamada, era una invitación formal y elegante. Elena García se complace en invitarles a la inauguración de la galería El Despertar. No hubo respuesta. La noche de la inauguración, el local estaba lleno de luz, música suave y mis cuadros colgados en las paredes blancas. No había invitado a mucha gente, solo a algunos viejos vecinos y conocidos que siempre me habían tratado con amabilidad. Y entonces, llegaron. Sofía y Marcos entraron con cautela, sus rostros una mezcla de confusión y arrogancia. Esperaban quizás encontrarme en un intento patético de llamar su atención, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Vieron a una mujer que no reconocían. Yo llevaba un vestido sencillo pero elegante, mi pelo arreglado, y una serenidad en mi rostro que no era sumisión, sino poder. Sofía recorrió la sala con la mirada, sus ojos deteniéndose en cada cuadro. Vio su propia risa infantil, el rostro de su padre, y en el centro de la galería, un gran lienzo que mostraba una puerta entreabierta, desde la cual emanaba una luz cálida y brillante. «Mamá, ¿qué es todo esto?», balbuceó Sofía, su voz apenas un susurro. Me acerqué a ella con calma. No había ira en mi voz, solo una verdad tranquila. Esto, hija, soy yo, la mujer que existía antes de ser tu madre y la que existe ahora. La mujer que tú decidiste que no encajaba en tu vida. Saqué de mi bolso las cartas que ella le había escrito a su padre. Se las entregué. Esta niña, dije, señalando las cartas, entendía el valor del amor y el sacrificio. Sabía quién era su madre. Espero que algún día, la mujer en la que te has convertido pueda recordarla.
El silencio que cayó en ese momento fue el más elocuente de todos. Por primera vez, vi a mi hija derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de cocodrilo, eran lágrimas de una vergüenza profunda y dolorosa. Marcos, a su lado, parecía un extraño, completamente fuera de lugar en esa exhibición de emociones puras. La catarsis no fue un grito, fue ese silencio. En ese instante, supe que había recuperado el control, no sobre ella, sino sobre mí misma. Sofía intentó hablar, articular una disculpa. Mamá, yo no sabía. Perdóname. Sus palabras tropezaban, ahogadas por el llanto. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, la vi no como mi verdugo, sino como lo que era, una mujer perdida, que había confundido el valor con el precio, el estatus con la felicidad. Puse mi mano suavemente sobre la suya, deteniendo su torrente de palabras. El perdón no se exige, Sofía, se siente y se demuestra. Y hoy, la persona que más necesitaba perdonar era yo misma. Le dije con una calma que me sorprendió. Me he perdonado por haberme olvidado, por haberte entregado el poder de definirme. Te di todo lo que tenía, y cuando sentiste que no era suficiente, me rompí. Pero ya no estoy rota. No había rencor en mis palabras, sino una liberación inmensa. Esta galería no es un acto de venganza, es mi declaración de vida. Las puertas están abiertas, para ti también, pero tendrás que aprender a entrar de nuevo, a ver a la mujer que está aquí, no solo a la madre que necesitas que sea. No sé qué pasará con Sofía. Tal vez este sea el comienzo de una reconstrucción lenta y dolorosa de nuestra relación, sobre una base nueva y más honesta. O tal vez no. Pero lo que entendí en ese momento es que ya no importaba. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación. La había encontrado en el olor de la pintura, en la textura del lienzo, en la luz que entraba por el ventanal de mi pequeña galería. La lección que la vida me obligó a aprender es profunda y a la vez sencilla. Nuestro valor no reside en la percepción que los demás tienen de nosotros, ni siquiera en la de nuestros propios hijos. Reside en nuestra esencia, en nuestros sueños, en esa chispa única que todos llevamos dentro. El abandono más cruel no es el que sufrimos de otros, sino el que nos infligimos a nosotros mismos cuando decidimos que no somos suficientes. A veces, es necesario que nos echen de un lugar para que por fin encontremos nuestro verdadero hogar. Ahora, cada tarde, me siento en un pequeño sillón en mi galería con una taza de té caliente. Miro mis cuadros, cada uno un pedazo de mi alma. A veces entran extraños, y sus ojos se iluminan al ver mi trabajo. Me hablan de los colores, de las emociones que sienten, y yo sonrío. Es una sonrisa genuina, tranquila, que nace desde adentro. Ya no soy la madre de Sofía, o la viuda de Javier. Soy Elena, la pintora de cielos, la mujer que se despertó, y desde mi ventana, el mundo se ve lleno de posibilidades. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela. A veces, el acto más grande de amor es recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. No olvides dejar tu comentario, darle a like y suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar. Hasta la próxima.